Hola María Sieco, bienvenida a Paso del Camino, un proyecto del Camino de Santiago para el Camino de Santiago. Y es un placer muchísimo grande tenerte aquí como invitada para hablarnos del Camino de Santiago, que es algo que nos une y que nos gusta tanto. María, muchísimas gracias, en serio y de corazón, por aceptar hacer esto conmigo. No, gracias a ti por invitarme. Venga, María, te voy a enseñar algo, ¿vale? Ujú. No. Ciudad cruzada por ríos y rodeada de agua dulce y salada, Pontevedra es un interesante destino donde disfrutar de pazos con hermosos jardines, una exuberante naturaleza verde intenso, calles antiguas, arquitectura religiosa y museos arqueológicos. Por ello, en El Viajero Feliz queremos compartir contigo los grandes imprescindibles de esta tierra gallega. ¿Nos acompañas? ¿Qué ver en Pontevedra? 10 lugares imprescindibles. 1. Casco antiguo. Como toda gran ciudad, Pontevedra cuenta con un casco antiguo de cientos de siglos. Es tan bello e históricamente importante que en 1951 ha sido declarado junto al casco antiguo de Santiago de Compostela conjunto histórico-artístico. Es construida como la iglesia de Santa María la Mayor en el siglo XVI y considerada basílica y bien cultural posteriormente, este templo es también un importante monumento histórico-artístico de la nación que fue levantado sobre el territorio donde antes se encontraba una pequeña iglesia románica. El templo está construido al estilo. Pues María, para quien no conoce, María es de Pontevedra, una ciudad muy importante en el camino portugués, Ujú. pero no solo en el camino, en todos los caminos que hay es muchísimo importante. Y yo que la conozco bien, me encanta muchísimo. María, vamos a empezar, antes de nos irnos al camino, vamos a empezar por eso mismo, vamos a empezar por Pontevedra. ¿Cómo es para ti vivir ahí, en Pontevedra? Y después, ¿cuál es la importancia que tiene esta ciudad para el Camino de Santiago? Bueno, a mí me encanta vivir aquí. De hecho, bueno, yo viví, no sé si sabes, yo viví Sí, muchos sí. años fuera, en el extranjero, en Irlanda concretamente, y ahora llevo aquí otra vez, no sé, unos 5 años, creo, de vuelta. Y la ciudad ha cambiado mucho, desde el punto de vista, bueno, de la ciudad en sí y con relación al camino también. Porque antes, bueno, Pontevedra, para quien no la conozca, es una ciudad para caminar, realmente. La mayor parte de la ciudad está peatonalizada, no hay coches por el centro de la ciudad. Entonces, bueno, o sea, el paraíso, ¿no?, del peregrino, de poder caminar por todas partes sin peligro de coches ni nada. Pero esto no era así, ¿no?, hace años. Y tampoco había, por ejemplo, yo no recuerdo cuando era pequeña, no recuerdo ver flechas del camino, ni otro tipo de señales del camino. Ahora sí, no recuerdo tampoco antes ver peregrinos cruzando la ciudad. Ahora, bueno, no ahora mismo por la Sí, pandemia, ¿no? Pero quiero decir, en estos sí. últimos años sí que todos los días es raro el día que no ves algún peregrino por la ciudad. Y bueno, pues para vivir, pues una ciudad, bueno, para mí ideal, por eso, a mí me gusta caminar, no me gustan los coches, no me gusta conducir, entonces para mí es ideal, puedo ir andando a todas partes, es un sitio tranquilo, pero al mismo tiempo, ¿no?, con bastante vida. Bien, muy bien. Venga, venga. Mira, déjame contarte algo. Ah, ah, mira, yo tengo casi, no es que sea, tengo una muy buena relación con Pontevedra. Y hay dos historias que han pasado conmigo que me marcan muchísimo. Y que se pasan las dos en años consecutivos. En el primer año que he hecho el camino a pie, mi segundo camino, pero en Pontevedra, mira, sabes que en verano es una locura. Ujú. Entonces, mi idea estaba caminando y era mi cuarta etapa. A ver, porque tenía hecho desde Braga a Ponte Lima son 38 kilómetros.
De Ponte de Lima a Tui, 42. Ah, Y ya. de Tui a Redondela, unos 36, algo así. Ah, yo estaba súper cansado, estaba muchísimo, con muchísimas dolores. Pero mismo así, en la etapa que ocurre desde Redondela a Pontevedra, que tiene para mí uno de los lugares más increíbles en todos los caminos que conozco, que era la Ponte Sampaio y después el bosque que sigue después de ahí antes de llegar a Ujú. Pontevedra, la ruta del río, cerca del río que llega a Pontevedra, es una etapa, es mi etapa en el camino portugués, es esa. Pero, entonces, yo en ese día por las 12:15, 12:15 estaba llegando a Pontevedra. Y pues nada, yo creo que en el verano el albergue de Pontevedra tiene 80 literas, creo. Por ahí, sí. Pues yo llegué ahí y el albergue solo abre después de la 1. Entonces, que no sé, pues había ahí delante de mí unas 100 personas, siempre peregrinos. Y solo abría la 1. Y yo estaba tan cansado, ¿qué voy a decir? Yo sé, porque conozco, hay un albergue privado por delante. Ujú. Am, Me fui ahí y ya estaba lleno también. También. Perdóname el lenguaje, pero lo he dicho mismo así, joder. Lo primero lugar que me encontré, que encontrar, me queda ahí, no puedo más. Ujú. Y entonces me seguí caminando por 1 kilómetro y encontré el hotel Avenida. Y me quedé ahí. Y mismo el hotel en ese día, cuando llegué a esa hora, solo tenía una habitación, un cuarto. Ah, no, y por suerte, ahora sé que si quizás si continuase más para adelante, encontraré algo. Pero yo Ujú. no, estaba tan fatal que me Ujú. decidí quedar ahí. Y estaba haciendo el check-in y por detrás de mí llega una pareja de portugueses, que también estaba buscando donde dormir Ujú. y pues nada, me pidieron y la habitación costaba 80 € para ver cómo eran las cosas. Y pues nada, ellos me pidieron y yo acepté. No. Y nos quedamos los tres en la habitación porque era una habitación con 4 camas o algo así. Y, pues después he conocido esta pareja increíble portuguesa y nos hemos pasado un camino genial, genial. Otra historia también que me encanta mucho en Pontevedra. Mira, y tú mejor que yo, sabes que nosotros portugueses acostumbramos cenar muy temprano. Ujú. Pues yo en 2018, sobre las 7, ya estaba buscando dónde cenar. Complicado. Estaba ahí dando vueltas y nada, nada. Y, después, y en una de las partes que no conocía de la cena, también casco antiguo, pero no sé exactamente, ahora no me acuerdo dónde fue exactamente, pero yo estaba ahí y he encontrado un bar súper pequeño. Y he entrado, no había nadie, solo estaba el dueño, su hija y nada más. Y era muy pequeño, tenía unas 4 mesas adentro, el balcón y después 2 mesas en las afueras, en la explanada. Am, y yo he entrado y comenté que estaba buscando algo de cenar. Y este señor me dice, mira, aún no hemos abierto la cocina, pero si quieres te puedo hacer algo. Y entonces fue una cosa rápida, creo que fue una brocheta de cerdo, creo que fue una brocheta de cerdo y una cerveza. Y fue eso. Y yo estaba ahí cenando en una de las mesas de las afuera. Y yo estaba cenando y pasando, eso solo. Y pasado unos 10 minutos, yo veo 3 mujeres se acercan de mí y me mirando muy en serio, mirando lo que estaba haciendo. Yo, ¿lo que pasa? Ah, y pues nada, eran 3 tías de América increíbles que estaban también buscando para cenar,
que les también acostumbro cenar temprano. Sí. Y me han visto y me piden ayuda para ayudar con la traducción. am, Ujú. y para, y pues nada, después nos cenamos juntos y ha sido un momento genial. Al punto que yo sé que enfrente de este bar, restaurante, había una cervecería artesanal. Y al final nos fuimos a tomar unas cervezas más. Y pues nada, aparte de ahí, nos quedamos juntos y hicimos el camino juntos hasta Santiago y fue una experiencia maravillosa con estas Ujú. tías de Seattle. Y fue genial. Pues solo un poco de mi historia con Pontevedra. Y tengo otra, y esa me encanta. Fue quizás uno de los momentos, fue mi primer camino, donde yo me he enterado de la esencia del camino. Y fue cuando, mira, yo he hecho el primer camino, lo he hecho en bici, y he hecho desde Braga a Santiago y volví también en bici. Y en el camino de vuelta a casa, en el albergue de Pontevedra, esto fue al final de octubre, estaban ahí unos 6, 20, 30 peregrinos ahí dentro. Y uno de ellos, un alemán, estábamos hablando y he comentado conmigo y con otras personas que tenía uns vouchers, uns papeles que daban con un descuento en un restaurante ahí cerca. Ujú. Y nos ha regalado a uno a uno. Y entonces nos fuimos a cenar. Éramos cuatro personas. Un portugués, un italiano, una venezolana y un alemán. Y eso fue increíble. Fue quizás el primero donde me enteré lo que era el camino de verdad, Ujú. ¿sabes? Y fue un momento también muy bueno. Me acuerdo del nombre del italiano, no, pero de la alemán era Wank. Venga, vamos al camino. Cuando en pequeña te ibas a Santiago, ¿alguna vez te imaginaste que irías a hacer el camino a Santiago? No, no, ni loca. No, para nada, no. De hecho, durante mucho tiempo pensaba, bueno, esta gente que viene caminando días y días y semanas, ¿por qué? ¿No sé, están todos locos o qué les pasa? ¿No? Así era como pensaba, sí, como Eh, pensaba antes. No me habría imaginado para No, nada, pero, ¿no? pero yo creo que es un sentimiento común a mucha gente. Cuando me mira esta gente, mira, vas a hacer 300 kilómetros a pie, ¿qué es eso? ¿Es loco o lo Sí, sí. que? Sí, Pero, sí. ¿sabes lo que me encanta más? Es ver esta gente que después se asuma y que, por ejemplo, en el primer camino solo hace los últimos 100 kilómetros, pero después vuelve y hace 200 y siempre sumando, ¿sabes? Y eso es lo que Ujú. me encanta. Venga, mira, una cuestión difícil. Imagínate que por alguna razón en el mundo ah, nos obligaron a vivir siempre el mismo día. Y en ese día tú estabas en el camino. am, ¿Qué etapa Ujú. harías? ¿Qué etapa harías siempre para hacer siempre la misma etapa? Siempre la misma. No sé, bueno, te digo primero en la que no me gustaría quedar atrapada, en la que no, en el camino inglés, salir de Pontedeume. Eh, Esa no, que no, hay una cuesta, hay que subir mucho, esa no me apetece quedarme ahí todos los días subiendo esa cuesta. Pues mira, la de que tú comentabas antes de Redondela a Pontevedra, em, estaría bien. O en la variante espiritual, la ruta de verdad. la piedra y del agua, ahí se puede quedar uno. Unos, Sí. unos cientos de veces. Sí, como no sé si conoces la leyenda de, sabes que está el monasterio de No Armenteira, conozco, aún no lo he hecho. y hay una leyenda sobre en ese monasterio de un monje que vivía allí y que un día pues salió
a caminar o al jardín, ¿no? Al patio, lo que sea, del monasterio, y se quedó así como ensimismado, escuchando los pájaros y la naturaleza y tal, ¿no? Y cuando volvió al monasterio, llegó, resulta que le abrió la puerta a uno que no conocía de nada, a él tampoco lo reconocía nadie. Resulta que se había quedado así ensimismado, ¿no? Como unos 300 años más o menos, habían pasado 300 años. Para él había sido un momento, ¿no? Era como el paraíso, ¿no? Como haber estado en el paraíso, ¿no? Estaba así disfrutando de la naturaleza, los pájaros y lo que eso, para él fue una experiencia de unos minutos, en realidad en el mundo, ¿no? En la Tierra habían pasado 300 años. Y la verdad es que es un sitio, ¿no? Esa ruta donde sí, te puedes imaginar quedarte allí disfrutando, ¿no? De la naturaleza y todo eso y sería un buen sitio para quedarse, para repetir, ¿no? Todos Bien, los días. bien, una otra cuestión difícil. Esta quizás más. Yo tampoco, quizás, bueno, no sé. Si pudieras volver a tu mejor momento en el camino, ¿cuál sería? A lo mejor. Hombre, supongo que llegar a Santiago siempre es un momento. Bueno, es un momento complicado, o por lo menos para mí, porque por una parte es bueno, pero por otra parte, por una parte, ¿no? Te alegras de llegar, pero por otra estás como triste porque se termina el camino, ¿no? Entonces es un momento ahí un poco, tiene las dos partes, ¿no? De bueno y, bueno, no de negativo, no quiero Sí, sí, decir sí, sí. negativo, De pero triste, de un triste. poco triste, sí. Venga, mira, ahora te voy a pedir que, por ejemplo, se puedes compartir algunas anécdotas de tus caminos, anécdotas que te han marcado o que te acuerdes, una, dos, lo que quieras. Y enseguida vamos a hablar de Spanish for the Camino. Pues no sé, anécdotas. A ver, yo es que hice aquí completo, por decirlo así, aunque a mí no me gusta mucho el término de camino completo, Sí, porque bueno, completo es cada uno empieza donde, sí, ¿no? Donde quiere o donde puede, o ¿no? En otros tiempos uno sí, empezaba en su casa y eso era un camino completo. Ahora parece a veces que hay como una obligación de empezar aquí o empezar allí. Bueno, pero bueno, por decirlo así, camino completo hice el camino inglés y lo hice una vez con mi familia. Bueno, de hecho no llegamos a Santiago porque bueno, no teníamos tantos días seguidos. La idea era volver y terminar, después vino la pandemia y ahí está todavía eso a medias. Y después lo hice con un grupo de gente que no conocía de nada, que ahora te cuento. Pero después aparte, claro, al vivir en Pontevedra, pues a veces hacemos con mi familia, ¿no? Hacemos tramos, ¿no? Como es sí. un día de Redondela a Pontevedra o lo de la variante espiritual, la ruta de la Piedra del Agua que está en la variante espiritual, de Pontevedra a Caldas, bueno, así tramos, ¿no? Pero no todo seguido, Sí. en plan camino. Em, entonces, no sé, bueno, para mí, hombre, hacerlo con mi familia, pues fue, la verdad, fue una experiencia interesante. En ese camino no nos encontramos con nadie, ¿vale? ¿No? No vimos por el camino ni después en los lugares, es que no vimos ni un peregrino ni apenas casi otra gente. Era el mes de finales de febrero, principios de marzo. Entonces, bueno, fue así, una experiencia en familia bastante interesante y que lo disfrutamos, ¿no? Bastante todos. Aunque algunas, mis hijas, que bueno, como tienen una edad así de 10, 12, 13 años, una sobre todo no quería, ¿no?
no estaba muy animada. "Ah, qué rollo, tener que caminar tanto". Al final sí que lo disfrutó. Y la otra experiencia con este grupo, pues era un grupo de gente que venía precisamente para practicar, para mejorar su español y haciendo el camino. Entonces eran 7, creo, pues de distintos países. Teníamos una persona de Canadá, otra de Estados Unidos, varios de Inglaterra y de Suecia. Y no sé si me dejo algún país, creo que no, porque de Inglaterra había varios, que nadie, o sea, no nos conocíamos de nada, personas de distintas edades, 30 y pico hasta casi 70, que tenía el mayor. Y la verdad es que fue todas las semanas, tuvimos una semana, fue una semana genial, la verdad, una experiencia, eso, que yo tenía mis dudas al principio, ¿no? A pasar una semana así con un montón de extraños y bueno, pero no, la verdad es que fue una experiencia. No te sabría decir así una anécdota en Sí, 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 concreto. de Sí, acuerdo. la verdad es que tuvimos Sí, muchos momentos, ¿no?, especiales durante la semana. No sabría destacar uno, pero fue en general una experiencia muy buena. y después de eso, ¿crees que has cumplido el objetivo? No me entiendes. ¿Perdona? ¿Cuándo hiciste el camino con esa gente? ¿Crees que has cumplido el objetivo? ¿Crees que han mejorado en su español? Sí, sí, la verdad es que fue para, bueno, para todos, ¿no? Pero para ellos, sobre todo, sí fue una semana bastante intensa, ¿no? Y sí, de hecho, el plan era hacer otro camino, otra ruta diferente el año pasado, en el 2020, y varios de ellos iban a volver porque les había gustado la experiencia. Alguno ya había hecho algún camino antes, los otros no. El año pasado, bueno, tuvimos que cancelarlo por la pandemia. Este año me parece a mí que tampoco va a poder ser. Pero bueno, uno de ellos había hecho un camino antes, otro hizo, cuando tuvimos que cancelar el de grupo, pero vino a él a hacer un camino por su cuenta en el verano, supongo que más o menos también como tú, en esas fechas ahí que más o menos se podía uno mover un poco. O sea que bueno, alguno lo convertimos al camino. Genial. Venga, vamos a llegar a uno de los puntos más importantes de esta nuestra charla. Háblanos de esto. Háblanos de este proyecto fantástico que tienes, Spanish for the Camino. Bueno, pues esto fundamentalmente es un blog bueno, un blog y otras cosas, pero bueno, así lo que uno más puede consultar, el blog para personas que quieren hacer el camino, que no hablan español o muy poco y que les gustaría aprender pues algo, ¿no? La idea, de hecho, surgió, aunque no hice nada en aquel momento, tardé un poco, pero la idea, de hecho, surgió cuando estaba en Irlanda. Yo ahí ya daba clases de español y venía mucha gente a las clases, una, o porque habían hecho el camino sin saber nada de español y se habían sentido mal, habían tenido alguna experiencia frustrante donde les habría gustado saber español y entonces querían aprender antes de volver. Eh, y otros que no habían hecho, estaban preparando su primer camino y querían aprender un poco. Entonces ahí ya fue cuando la idea, ¿no?, se empezó a gestar
Y después ya cuando volví a España y ya al empezar a ver a los peregrinos pasando por aquí todos los días y bueno, muchas veces, ¿no? Un poco perdidos, que querían preguntar cosas y no sabían cómo preguntar o no encontraban quien les contestase porque a lo mejor no encontraban quien hablase inglés y ellos no hablaban español y todo esto. Ahí recuperé un poco la idea, ¿no? Y de ahí surgió este proyecto. Fantástico, fantástico. Venga, en tu opinión, ¿crees que estas clases que das a las personas que quieren hacer el camino los tiene ayudado a hacer el camino un poco más fácil? Sí, y bueno, no lo digo yo, lo dicen ellos. Ya no solo por hacerlo más fácil, por ejemplo, si tienes algún problema y necesitas comunicarte, sino también por la conexión, ¿no? Que creas con otras personas, te abre otras puertas que estarían cerradas si no hablases el idioma o no lo intentases, ¿no? Desde gente que dice, bueno, con un español muy limitado, pero dice, bueno, yo intenté allí lo que podía y al ver que hacía el esfuerzo, ¿no? De hablar el idioma, pues la gente me trataba mucho mejor, pues, como que le ayudaban más, ¿no? En general los trataban mejor y se creaba otro tipo de conexión, ¿no? Con la gente. Mira, sabes que en el camino, principalmente para las personas que no hablan la lengua, hay siempre algunos miedos que están asociados a hacer el camino. Am, en tu opinión, ¿cuáles son los mayores o los miedos más grandes que esta gente que no habla, que no habla castellano tiene antes de hacer el camino? Pues fundamentalmente tener algún problema, por ejemplo, un problema de salud, ¿no? Y no poder Esto, comunicarse o encontrarse, yo qué sé, perdidos o con algún otro problema ahí en medio de la nada y en un sitio donde no, ¿sabes? No es lo mismo que estés en una ciudad un poco grande, donde es más fácil pues, encontrar a alguien que hable inglés o algún otro idioma. Estar ahí, yo qué sé, en algún pueblo perdido y que te pase algo y que estés perdido o que necesites algo y no poder comunicarte. Ese yo creo que es uno de los miedos, ¿no? más grandes. venga, Tener que estar siempre dependiendo, ¿no? O de alguien, o del teléfono, del traductor del teléfono, de que no se te termine la batería del teléfono, o cosas así, o de encontrar a alguien que te pueda traducir, que te pueda hacer de traductor, de intérprete. No, te da una libertad, saber un poco del idioma, genial, una genial. tranquilidad, ¿no? Am, mira, ¿cuál es el mayor enfoque que das a las clases? ¿Cuáles son los temas que más tratas en esas clases que das? Hombre, pues lo primero, cosas prácticas. Las necesidades básicas como pues, alojamiento, comida. Hay, por ejemplo, sobre todo con el tema de la comida, hay mucha gente que tiene también alergias o dietas especiales, ¿no? Y eso es una preocupación que tienen, ¿no? De, uy, tengo alergia a esto y ¿cómo hago? Soy vegetariano y ¿cómo hago? ¿Se encuentra comida vegetariana fácilmente o cómo hago? Yo qué sé, este tipo de preocupaciones. Entonces, lo primero, cosas prácticas. Después ya si uno ya tiene las cosas básicas, ¿no? Las necesidades básicas cubiertas, entonces pues ya se pueden ir tratando otros temas. Pero lo primero, todo muy práctico. Cosas que uno vaya a necesitar en el día a día, como buscar alojamiento o dentro del alojamiento, ¿no? Poder preguntar o informarse de cosas, la comida, cosas de salud, ¿no? Si uno tiene algún problema de salud, pues poder ir a un sitio, a una farmacia, a un médico,
a donde sea, ¿no? Y poder explicar un poco cuál es el problema, ese tipo de cosas. Genial. María, estamos llegando al final de esta nuestra charla, pero antes una última pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que nunca ha hecho el camino? Que lo pruebe. Que lo pruebe, pero que tampoco que venga sin demasiadas, ¿cómo te diría? No me sale ahora la palabra. Em, con la mente abierta, sin demasiadas expectativas. O sea, a ver qué pasa, ¿no? Porque yo creo que a alguna gente a veces se prepara tanto, lee tantos libros, ve tantas, yo qué sé, documentales, películas, que ya se crea una imagen, ¿no? Que después a lo mejor no se corresponde con la realidad o con su experiencia y se sienten decepcionados. Entonces, que lo prueben, simplemente, pues eso, con una mentalidad abierta, a ver, voy a experimentar esto, a ver, sin esperar nada concreto. Y bueno, seguramente eso repetirán después, ¿no? Seguramente estás de acuerdo, que después repiten. Genial. María, llegamos entonces al final de esta nuestra charla. Muchísimas gracias, en serio, por hacer esto conmigo. Ha sido un placer. Me ha encantado nuestra conversa. Muchísimas gracias, en serio. Lo mismo digo, gracias a ti.